Bueno, pues acabamos de terminar el pleno extraordinario que ha habido con 28 puntos en el orden del día. Este era el primer pleno de Alejandro Navarro como alcalde. Y lo primero que queremos reseñar es que ha propuesto agrupar 23 puntos en una sola intervención y nos ha dejado solamente un par de minutos más para explicarlos. De hecho, celebramos que el concejal de Hacienda haya hablado, pero no lo ha hecho para explicar los puntos, sino ha utilizado su intervención al final para dar respuesta a las cosas que íbamos diciendo. Lo reseñable de estos primeros 23 puntos es que se hace un control financiero por parte de intervención. ¿Por qué se hace esto? Resulta que en la ley del 2017 se indica que es intervención la que tiene que hacer un control permanente sobre la contratación, etcétera. En comisión informativa se nos dijo que la intervención no podía fiscalizar todos los contratos porque no tenía medios, etcétera, y no podía fiscalizar todos los contratos. Entonces lo que hacen es que reseñan contratos de manera aleatoria y claro, pues eso lo que implica es que muchos contratos se quedan sin fiscalizar. Y como son ellos quienes tienen la presidencia de la vigilancia de contratación, pues ellos se vigilan a sí mismos y no hay manera de que nadie ejerza un control sobre las cosas que se hacen. En el tema de los contratos de menores hemos encontrado que se incumplen reiteradamente dos cosas, que los contratos menores no se publican en plazo y que no se comprueba suficientemente que la empresa no esté en prohibición de contratar. Hay distintos tipos de contratos, pero básicamente estas son las dos incidencias que más nos preocupaban. Esto y algunos problemas con los pagos de las facturas, y es que creemos que este ayuntamiento tiene algún problemilla con esas. En el punto 11 de contratación tenemos la ejecución del proyecto para la realización de las obras de Casa Blanca y aquí había un sinfín de incidencias. Nosotros pensamos que unos buenos gestores lo que tienen que hacer es prever todos los imprevistos que pueden surgir en las obras y gestionarlos mejor. Con respecto al punto 12, habla de una concesión de manial de una parcela pública municipal para la construcción y creación de un centro sanitario. Lo que sucede aquí es que una vez más hemos vuelto a ceder una parcela pública para un centro sanitario privado. ¿Y qué ha pasado? Pues que ellos ni han entregado, ni han depositado la fianza que tenían que depositar, la garantía que tenían que depositar, ni había una persona responsable de la corporación para este trámite y entonces, ¿cómo vamos a pretender que no pasará todo lo que está pasando? Que es que pues hay retrasos en las facturas, se vulnera el plazo de formalización de la concesión y de la publicación de la misma, hay imposibilidad de cumplimientos del pago del IPC, etc. Al final lo que esto nos viene a indicar es que las empresas privadas que se dedican a la sanidad no gestionan mejor que las empresas públicas. La sanidad pública tiene que estar por encima y los recursos públicos tienen que estar dedicados a la sanidad pública, no a la sanidad privada. Con respecto a los puntos 13 y 14, son subvenciones y ayudas públicas. Y es que estos temas son muy sensibles, siempre producen un poquito de resquemor todo lo que tiene que ver con las subvenciones y con las ayudas públicas. En este caso, pues ha aparecido uno sobre el tema de la campaña de Navidad y aquí había dos cuestiones. Una, que no quedaba claro que la persona que recibe esta subvención sea merecedora de la misma y ni siquiera que el establecimiento que pertenecía a esta, o sea, estuviera dentro de esta campaña. Y luego había también otra confusión con respecto a la partida presupuestaria a la que se tenía que incluir esta subvención. Porque así, pues si no lo ponen, si no lo especifican, pues en función de lo que más nos interese, vamos metiendo las facturas en unas partidas presupuestarias o en otras. Con respecto al punto 15, que era el convenio de Iyala, pues lamentamos que hayan eliminado la partida presupuestaria de cooperación al desarrollo y emergencias, porque así pues, hemos tenido en el pasado necesidad de utilizar estas partidas presupuestarias. Ahora mismo ha sucedido lamentablemente el terremoto de Marruecos y creíamos que sería necesario pues, que se incluyera una partida presupuestaria para estos fines. Nos ha llamado mucho la atención el punto 18, donde se evalúa el cumplimiento en materia de morosidad. Claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Que no hay ningún incumplimiento, no hay ninguna morosidad en el pago de las facturas. ¿Y por qué?
Pues obviamente, si se hace una obra o una actividad o algo en un periodo y se factura meses después, pues obviamente te da tiempo a recuperar el dinero para que no haya morosidad en el pago de las facturas. Con respecto al punto 19 sobre el procedimiento de gestión y recaudación de ingresos tributarios, lo que indicaba el informe como incidencia es la no realización de los trámites para el embargo de los bienes del obligado tributario. ¿Qué significa esto? Pues en este informe se ha escogido a una persona que resulta que pues, no ha pagado sus tributos como debería haberlo hecho. Y en vez de embargarle, pues no se le ha embargado. Y entonces, claro, pues esto repercute sobre las arcas municipales. ¿Este es un problema ocasional de esta persona? No. Si sales ahora mismo, ves que toda la plaza todo el ayuntamiento hay colas para temas de embargos. ¿Por qué ha sido esto? Pues porque durante la precampaña electoral no les ha convenido hacer ningún tipo de embargo, no vaya a ser que perdieran algún voto, y ahora están embargando a la gente a diestro y siniestro. Con respecto al Fondo Social del 2022, estos son unos puntos sobre cuestiones de personal que esperemos que se resuelvan. Y por último, me parece muy reseñable el punto 23, que era el informe del resumen anual sobre las actuaciones de control interno correspondiente al ejercicio del 2022. En esta hay también muchísimas incidencias, pero básicamente lo que quiero reseñar es que al final ha tenido que ser la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid la que nos viene a decir que tenemos que mejorar la gestión. Que no digo yo que sean malos gestores, señores, que lo que estoy diciendo es que es la Cámara de Cuentas la que viene a decir que el Ayuntamiento de Torrejón tiene que mejorar la gestión. Ya no pedimos una auditoría externa siquiera, simplemente que la Cámara de Cuentas siga auditando nuestras cuentas. Y esto con todo el respecto al control financiero. Con respecto al punto 24, era la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial y de modificación de crédito. Aquí, ¿qué nos sucede? Que estamos ante una modificación de crédito número 26 en tan solo 8 meses. O sea, en tan solo 8 meses ya hemos hecho 26 modificaciones de crédito. Y es que han aprobado la cuenta general del 2022 con un remanente de tesorería para gastos generales de más de 10,5 millones. Que si verdaderamente fuera real, pues deberían reinvertir una parte en el pago de la deuda que muy millonaria que tiene este ayuntamiento, pero no lo hacen porque realmente no es verdad. Con respecto al punto 25 y 26 sobre el seguimiento del plan de ajuste, lo que queremos indicar es que nosotros teníamos que haber pagado ya la deuda que contrajimos en el 2012, pero hemos empezado a pagarla ahora, porque nosotros teníamos una deuda de más de 100 millones de euros y lo que hemos ido haciendo es dilatando en el tiempo todos los pagos de la deuda para seguir gastando y no pagar esta deuda. Hasta tal punto que tuvimos que pedir otros créditos para poder tirar y al final la deuda se ha hecho muchísimo más grande y ha llegado a 180 millones de euros. Por eso han subido todos los impuestos, todos, principalmente el IBI. Aquí dicen que lo bajan un 10 o un 15%, pero preguntarle a cualquier vecino de Torrejón lo que pagaba antes y lo que paga ahora. Y es que lo que no dicen es que lo subieron un 65% antes y ahora dicen que lo bajan. Pero vaya, lo subiste un 65% antes. Al final no es una buena gestión, porque pedir créditos para pagar otros créditos o para pagar nuestras cestas no es de ser los buenos gestores. Respecto al punto 27 y 28, que son de urbanismo, aquí lo reseñable es que hubo un montón de manifestaciones de vecinos y vecinas que se habían quejado porque se había construido una gasolinera muy cerca de sus viviendas. Nosotros lo que pensamos es que si en la Junta de Compensación se hubiera negado, se hubiera especificado que ahí se iba a dedicar ese terreno a viviendas y que no se podía construir cerca ninguna gasolinera, pues otro gallo nos hubiera cantado. Lo peor de esto es que la historia es posible que se repita, porque la misma empresa ha solicitado para la carretera de Loeches 88 y 90 otra licencia más.